A Izuku se le revolvió el estómago, la frustración le azotaba las costillas. No era falta de respeto, no, la amaba, pero precisamente ese día, ese momento, tenía que estar en casa ahora. ¡Qué mala suerte la mía! Cariño, ¿qué haces aquí tan temprano? Dios mío, ¿qué pasó, cariño? Estás cubierto de moretones. ¿Pasó algo en la escuela? Sus manos lo agarraron antes de que pudiera pensar, sus suaves dedos rozando la mejilla morada. La preocupación se reflejaba en su voz, como siempre. No es nada, mamá, de verdad, estoy bien. Es que, me peleé y estaba muy cansada. Anoche tampoco pude dormir bien. No debería haber ido a la escuela, lo siento. Sus palabras salieron rápidas y desesperadas hasta que su jadeo lo interrumpió. Izuku, cariño, estás ardiendo. Creo que tienes fiebre. Te dije que te pusieras una bufanda y una chaqueta decente. Después de todo, ve caminando a la escuela, lávate y acuéstate. Te prepararé una sopa de pollo caliente, ¿de acuerdo? Vaya, eso fue, más fácil de lo esperado. Parpadeó, entumecido, mientras su cuerpo se dirigía solo a su habitación. La puerta se cerró con llave. Su espalda se deslizó por la madera hasta que el suelo lo atrapó. Una mano apretaba su costado. El dolor ardía constantemente, caliente y palpitante, extendiéndose como fuego bajo sus costillas. Por favor, maldita sea, haz que deje de latir. Se le quebró la voz. Una parte de él siseó que se lo merecía, que la agonía era un pago debido. Otra suplicó, desesperada, solo un momento de silencio en su cuerpo, por favor. Se incorporó lentamente, con la cama a la espera. El espejo lo miraba al otro lado de la habitación, cruel. Sus dedos rasgaron el uniforme arruinado, desprendiendo la tela de la piel. Las vendas, empapadas y con costras, quedaron al final. Cayeron al suelo con un golpe húmedo, del carmesí al marrón. Eso iba a dejar cicatriz. El pensamiento lo golpeó más fuerte que el dolor. Se le cerró la garganta. Se atragantó, se tambaleó hacia el baño, olvidando la piel desnuda. Las rodillas golpearon las baldosas, el frío le apuñaló los huesos. El estómago le dio un vuelco y vomitó, con el ardor agrio desgarrándole la garganta. Primero la comida, luego el ácido. El sonido llenó el pequeño espacio, patético, crudo. La manija se movió, no se dio cuenta hasta que vio su zapatilla por la rendija. No, la fuerza surgió de la nada. Cerró la puerta con el hombro. Izuku, cariño, soy yo, puedo pasar. ¿Estás enfermo? Sí. El mundo era cegador. Azulejos demasiado blancos, el pelo goteando agua del inodoro apestaba. Volvió a sentir náuseas y se la tragó. Entonces lo golpeó, el pecho desnudo. Sin camisa, se le encogió el estómago. No puede verme así. Estoy bien, no te preocupes, mamá. Dame un minuto, salgo enseguida. Su voz se tambaleó, arrastrando las palabras. Otra ola lo golpeó antes de que terminara, y esta le traía bilis, marrón y amarga. ¿Estás segura, cariño? Necesitas que te lleve al hospital. Tengo tiempo. No pasa nada, mamá. Estaré bien, se aferró al cuenco, jadeando. ¿Podrías ponerme analgésicos junto a la cama? Y un vaso de agua. Claro, cariño. Avísame si me necesitas, ¿de acuerdo? Sus pasos se alejaron. Izuku se desplomó hacia adelante, con la frente contra los brazos y el pecho agitado. Reunir el coraje para levantarse fue como escalar un acantilado descalzo. Más tarde, el agua fría le pinchaba la piel en la ducha, la herida le rechinaba los dientes, pero al menos ahogaba el hedor a vómito y sangre. Los analgésicos suavizaban el dolor. La sopa le calentaba el estómago, su cariño se filtraba como siempre. Las sábanas lo envolvieron, el consuelo se apoderó de él. A salvo. Por un segundo, casi a salvo. Entonces un portazo sacudió la casa. Isashi, Izuku, maldito mocoso, trae tu trasero aquí. El sonido le recorrió la espalda, como clavos contra el hueso. Su cuerpo reaccionó antes que su cabeza, lento, deliberado, cada paso cauteloso. Demasiado cauteloso. Su costado se desgarraba con cada movimiento, la fina costura de carne y vendaje se deshacía. Un error. La paciencia de su padre nunca había durado tanto. La puerta no esperó su mano. Se abrió de golpe, golpeándose contra la pared, y Isashi llenó el umbral con fuego alojado tras sus dientes. Lo siento, papá, intentó, pero el suelo lo interrumpió. El cráneo se estrelló contra la madera y su visión se llenó de un calor blanco. Te llamé, carajo.
Han pasado 5 minutos y ni siquiera has salido de esta maldita habitación. Estás intentando sacarme de quicio. Una patada. Dolor. Sus piernas se doblaron bajo la patada. Hoy recibí una llamada de la escuela. Me dijeron que te escapaste. Otra patada, costillas chirriando. Dejé que un inútil como tú fuera a la escuela. Puño. Pómulo. La piel ya hinchada se partió aún más. Y así es como me lo pagas. Los ojos de Izuku se nublaron. La habitación se duplicó, giró, se dividió en capas. En algún lugar entre la neblina, captó el destello, el resplandor del magma enroscándose alrededor de la garganta de su padre como un segundo pulso. Fuego esperando, fuego zumbando. Hacerte la enferma, hacer que tu madre pierda el día libre contigo. Patético, ni siquiera estabas en casa anoche cuando te dije que te quedaras quieta. ¿Te castigaron, o necesitas que te lo recuerde también? Puñetazo. El calor brilló, cegador. El instinto le hizo doblar los brazos, protegiéndose la cara con la carne ya magullada. No sirvió de nada. Una bota le impactó el estómago, le dejó sin aire y lo giró sobre el lado malo. La herida chirrió, la carne se abrió más, la infección susurró con más fuerza. Mortal, tal vez. Se aferró a ese pensamiento como una cuerda. Mortal. Ojalá sea mortal. Aprenderás a escuchar, murmuró Hisashi. Su llama chispeó, el cigarrillo encendido en sus labios. El humo llenó la habitación, agrio y penetrante, enroscándose sobre sus palabras. Con el tiempo, se fue con el parpadeo de estática del televisor. El silencio se rompió bajo el suave golpe de unas rodillas. Las manos de Inko, temblorosas, estaban en su cabello, su pulgar le quitaba la sangre de la boca como si pudiera borrarla. Lo siento mucho, cariño. Nunca debí, nunca dejarte sola con él. Su voz se quebró, la culpa se desbordaba, más pesada que la sangre que le goteaba por la barbilla. Izuku la miró fijamente, se estaba desmoronando. Todo era culpa suya. Ella creía que sí, no podía dejar que cargara con eso. Mamá, está bien, su voz se alargó, fina y entrecortada. Estaré bien, no es tu culpa, no, no llores. Incluso débil, lo mantuvo lo suficientemente firme para alcanzarla. Entonces, la puerta se cerró de golpe otra vez. Tú, dijo la voz de Hisashi, nítida como el cristal. Déjalo en paz, debería aprender a aguantar los golpes como un hombre. Inko se quedó paralizada. Hisashi, por favor, déjame ayudar a mi bebé. Cállate, Inko, amenazó Hisashi. Ya he tenido suficiente de ustedes dos. El sonido de piel al romperse resonó por la habitación. Inko se tambaleó hacia atrás, con la mano en la cara. Izuku se incorporó de golpe, con el cuerpo a punto de estallar, pero la adrenalina lo ensordeció. Protégela, ella no se merece esto, pero tú sí. Hisashi se inclinó, con una densa nube de humo entre ellos. Mocoso, no quiero verte en esta casa en una semana. Busca otro lugar donde pudrirte o acabaré matando a uno de ustedes. Los pies de Izuku se clavaron en el suelo. Su mente le gritaba que se moviera. Nada obedecía. La mano de su padre lo agarró del cuello de la sudadera y lo arrastró por el suelo como si fuera basura. La puerta principal lo escupió, y su cuerpo aterrizó en el frío escalón. Bien, está bien. Si él estaba fuera, su madre estaba a salvo. Eso fue suficiente. Hisashi no lo mataría. Todavía no, no cuando aún era un inútil. El recuerdo se le clavó en los dientes. El día que Hisashi regresó. Recordó el sonido de la cerradura, la puerta al abrirse. Esperaba a su madre. En cambio, humo, fuego, ese olor, se le hizo un nudo en el estómago. Sus pulmones colapsaron. Y allí estaba, el hombre que debería haberse ido, aquel por quien Izuku rezaba para que no existiera. De pie en su casa como si le perteneciera. Rozándolo como si el aire mismo se moviera a su alrededor. Oye, mamá, la palabra se le quedó atascada en la garganta. Hisashi estaba sentado en la sala, con una pierna cruzada, el cigarrillo chispeando entre los dedos, el humo lo envolvía en una corona de ceniza. Sus ojos ardían directamente a través de Izuku. ¿Qué diablos quieres? Mamá sabe que has vuelto. No, final, un muro, nada más, y eso fue todo, estaba de vuelta, ahora había más comida en la mesa. Un techo, una madre que aún lo cuidaba, que aún lo acariciaba con cariño después de los moretones. Eso debería haber sido suficiente. Tenía que ser suficiente, suficiente para mantenerlo agradecido, suficiente para hacerle creer, convencerse a sí mismo, de que su padre lo amaba de una manera retorcida e invisible. Un milagro, de verdad.
Que estuviera vivo. Ahora, encerrado, con los moretones ardiendo, la piel tirante sobre la hinchazón, susurró la mentira en la noche. La susurró hasta que supo a verdad. Estaré bien, una y otra vez, como una plegaria. Estaré bien, como la supervivencia, como la esperanza. Izuku no se sentía esperanzado. Bueno, tal vez Izuku no estaba bien. Tal vez, bien, siempre había sido un conjunto de palabras que decía para sobrevivir. Negó con la cabeza, sin darse cuenta, se sermoneó y bajó las escaleras como quien aprende a respirar de nuevo, lento, mecánico, cada movimiento una discusión con tendones y huesos. El dolor lo recorría con un patrón que conocía demasiado bien, un mapa familiar de moretones, un contorno nuevo y ardiente donde una herida se negaba a ser privada. Intentó catalogarlo, como hace la gente cuando el mundo intenta reducirlos a algo más pequeño. Una camisa gris con un ligero olor a sangre y sudor, una bolsa con unos cuantos billetes arrugados y el borde limpio de un uniforme escolar, un solo atuendo de repuesto que permanecería inútil en la oscuridad hasta el amanecer. Las listas lo tranquilizaban. Las listas eran la prueba de que aún existía en el mundo de las cosas contables. Aún así, los pensamientos seguían escurriéndose como monedas de un bolsillo. Si desaparecía, importaría. ¿Quién me buscaría? La pregunta era menos una discusión y más un goteo lento y corrosivo. Sabía cómo trataba el mundo a los prescindibles, a la sociedad sin peculiaridades, cómo se desviaban las miradas, cómo la gente consideraba la ausencia una inconveniencia administrativa. Debería haber parecido una lógica fría, pero debajo del dolor y la calma frágil, algo más silencioso y más crudo vergüenza, tal vez, o un anhelo muy humano de ser visto seguía emergiendo. Llegó al patio delantero del anónimo bloque de apartamentos del que lo habían empujado. No se molestó en mirarlo bien, el edificio tenía la geometría monótona de cualquier pequeña catástrofe que había aprendido a ignorar. Pero sabía por la costumbre de los ojos que alguien observaba. Siempre sabía cuando Inko observaba. Era la forma en que su presencia se cernía sobre la puerta, suave y preocupada. Dejó que la certeza se le clavara como una pequeña piedra caliente. Al menos estaba a salvo, pensó, y se permitió alegrarse por el egoísta consuelo que eso le proporcionaba. Sus piernas, traidoras como eran, cedieron antes de que su mente pudiera reaccionar. Cayó al suelo con fuerza, de esas caídas que se clavan silenciosamente en el cuerpo. El dolor explotó en una docena de direcciones insignificantes. Intentó levantar la cabeza y no pudo, el mundo se redujo a la urgente y aguda economía de la respiración. Entonces, una voz, un fragmento áspero y familiar del paisaje, lo sumió en un nuevo tipo de pánico. Oye, tú, mira por dónde vas. Hicieron una pausa. Izuku tardó un segundo en darse cuenta de que estaban respirando con dificultad. Deku, la voz de Katsuki, mierda. La sorpresa no fue el sonido, sino su forma, abrasadora, impaciente, demasiado cerca. Podía sentir el pánico latiéndole el pecho como un latido constante e inútil. No quería que nadie lo viera así. El término, así, resumía todo lo que odiaba de sí mismo. Andrajoso, desaliñado, visiblemente magullado, un libro de cuentas viviente de la derrota. Rezaba, absurdamente, por distancia. Por ser invisible. Primero te escapaste de la escuela, y ahora esto. En una noche de colegio. TCH, maldito idiota, ¿qué demonios pasó? Te dieron una paliza incluso después de divertirte a tope, das lástima. No tenía aliento para las respuestas. Las palabras que más lo quemaban eran las que envolvían su vergüenza y la apretaban con fuerza. Quería que Katsuki se fuera, quería estar a solas con su propia vergüenza, abrazarla sin público. Y, sin embargo, alguien le tocó el hombro. Una mano que le habían enseñado a evitar, tranquila, cálida, alarmada. Respóndeme, nerd, ¿qué pasó? Sé con seguridad que no hicimos esto y que tú también te fuiste a casa, a juzgar por tu ropa. ¿Por qué no estás en casa con tu mamá? La voz de Katsuki, áspera y presente, era el tipo de intrusión que hacía inevitable la honestidad. Izuku pensó que era una especie de broma del universo. Por otro lado, Katsuki no era la misma persona fuera de la escuela, donde ninguna mirada indiscreta lo admiraba para liderar, destruir y rehacer las cosas. A veces, ese cambio de actitud hacía que Izuku pensara que se estaba volviendo loco con delirios. De repente, lo levantaron sin oponer resistencia. El movimiento fue torpe y preciso a la vez, como alguien a quien nunca se le había pedido que se preocupara, aprendió a llevarlo como una carga y a fingir que no era nada. Intentó mentir,
estoy bien, y el sonido fue desastroso. El rubio lo interrumpió con una franqueza que ocultaba una ternura reticente. Ni hablar, idiota. Voy a averiguar qué te pasa y te llevaré a casa. Su peso recaía sobre el hombro de Katsuki y, de forma imposible, se dejó llevar. El mundo se desvaneció, una mancha de aire frío y farolas, luego un enfoque más nítido e intrusivo cuando unos dedos se acercaron a centímetros de su rostro y lo atrajeron de vuelta a la luz. El marco de la cama crujió bajo él cuando Katsuki lo bajó. Se sintió como un objeto redescubierto, el límite de su existencia reconocido de nuevo por alguien que se negaba a apartar la mirada. El rostro de Katsuki palideció al ver su estado. La camisa se desprendió en un montón de impaciencia, y la habitación olía a sudor, detergente barato y un olor aún más penetrante, a sangre. Las vendas se habían soltado. Los moretones se extendían como una cartografía de descuidos previos, y allí, en el lado izquierdo de su estómago, una herida fresca sangraba a través de la gasa como una pequeña protesta furiosa. Explícamelo ahora. Izuku se dobló hacia adentro. No es nada. Deku, no me mientas, dijo Katsuki. Era un tono que antes se usaba para insultos, retos y crueldad en la secundaria. Ahora tenía el peso de alguien que intenta controlar a otro ser humano. Lo extraño e imposible del momento era que no parecía el viejo ciclo de palizas y disculpas. Parecía como si alguien intentara, torpemente, ser útil. Había una habitación en el que se cerraba cuando alguien se acercaba. La mantenía cerrada porque las llaves eran afiladas, humildad, compasión, ojos que lo catalogarían como roto. Ya lo habían llevado al límite tantas veces que la idea de ser visto así le ponía los pelos de punta. Era más fácil desear el olvido que pedir ayuda. Más fácil estar solo que enfrentarse a la posibilidad de ser una carga. ¿Por qué me trajiste aquí? Primero me das una paliza y esto. ¿A qué te dedicas?, espetó Izuku, y la respuesta de Katsuki fue impasible al principio, porque no había en él un guión para la ternura. Si no te hubiera arrastrado hasta aquí, tu trasero muerto habría sido comida para perros. Las palabras eran crudas, también eran, de alguna manera, las sílabas más sinceras que había escuchado en mucho tiempo. La ira de Izuku estalló, una furia cruda y desgarradora. No tenía fuerzas para pelear, salvo las que ocurrían en su cabeza. Se inclinó hacia la huida, hacia el viejo y confiable lugar que él llamaba su hogar, un escondite, un pequeño rincón de privacidad donde podría recomponerse. La idea de Katsuki viéndolo debilitarse le revolvía el estómago. Te lo mereces, Izuku, le dijo una voz que nunca había invitado desde lo más profundo de su ser. Dejaste escapar a ese tipo, el pensamiento no era un recuerdo, sino una acusación, más rápido y venenoso que cualquier golpe externo. Intentó reprimirlo como se intenta reprimir un moretón. Nunca se quedó. Cuando intentó ponerse de pie, el mundo dio un pequeño y exquisito vuelco. Katsuki lo sujetó del brazo y lo sentó como un niño que había aprendido a hacer lo que debía hacerse sin ceremonias. A pesar de su rudeza, Katsuki había crecido gradualmente, de torturador a algo más, y el cambio no les sentó bien a ninguno de los dos. Dime qué carajo pasó, nerd, hablo en serio. Te conozco desde hace tanto tiempo que sé que esto no es normal para ti. Su respuesta fue el escudo automático y frágil, no me creerías ni aunque te dijera la verdad. Se sintió pequeño al decirlo. Sonó como una súplica. No me creerías, dijeron, y era cierto como a veces lo es la verdad, una confesión disfrazada de autoprotección. Le habían enseñado a no confiar en que otros cargaran con su realidad. El mundo tenía pliegues para gente como él, rincones estrechos y descuidados, donde uno podía ser lo suficientemente invisible como para no lastimar a nadie. En esa lógica, el dolor era una moneda que debía gastar solo. Deku, nerd, ¿estás bien?, preguntó Katsuki, pero Izuku no estaba en condiciones de darle una respuesta directa. Te lo mereces, Izuku, se dijo a sí mismo. Solo, necesito estar solo, ¿cachan? Mereces que te hieran, sufrir, deja de ser un llorón y supéralo. No me moveré ni un ápice, Deku, afirmó Katsuki con firmeza mientras Izuku jadeaba. Su corazón latía con fuerza y lo odiaba. Justo ahora, delante de Katsuki, qué humillante, no sería la primera vez que esto sucedía, pero nunca había sucedido delante de nadie. Pero, joder, recordó las noches en que se desmayaba de cansancio. El llanto que seguía a los ataques de pánico siempre lo agotaba. A eso se dirigía esta situación. La comprensión lo golpeó y el corazón de Izuku se detuvo, el oxígeno no llegaba como debía.
Katsuki observó cómo pequeñas lágrimas saladas rodaban por las mejillas del peliverde, que no respiraba como debía. Izuku parecía destrozado, casi completamente destrozado. Por un instante, Katsuki no supo qué pensar. Nunca imaginó que vería a su viejo amigo de la infancia como está ahora. Deku, dije que me dejaras en paz, gritó Izuku mientras apartaba la mano de Katsuki. No podía dejar que lo viera. No podía dejar que Katsuki entrara después de todo lo que había hecho. Simplemente no podía. Oye, respira, idiota. Cálmate, te dije que no me voy. Sí, sí es tan fácil, entonces hazlo. Dios, no puedo hacer esto ahora mismo. Me duele la cabeza, me duele todo, no puedo respirar. ¿Por qué me cuesta tanto respirar? Pensó Izuku en voz alta, agarrándose el pelo con ambas manos con fuerza, clavándose las uñas en el cuero cabelludo. Sentía que el mundo se le iba a derrumbar encima. Escúchame, Deku, estás respirando, estás hablando, ¿verdad? Le preguntó Katsuki a Izuku, sujetándole la barbilla, obligándolo a mirarlo a los ojos. Me arde, Kachan, me duele todo muchísimo, es porque te han dado una paliza. La mirada del rubio se posó en el cuerpo de Izuku, la herida que tenía en el costado sangraba a través de las vendas sueltas. Fue entonces cuando recordó lo que había pasado cuando lo estaba golpeando hoy. Oye, ¿por qué no me dices qué demonios te pasó en el torso, nerd? Preguntó, esperando obtener respuestas. También pensó que eso distraería a Izuku de sí mismo. No es nada, Izuku negó una vez más. Nadie podía saberlo, era todo lo que le quedaba. Nada más, no podía. Sí, susurró Katsuki, con total incredulidad en su tono. Sí, protestó Izuku, casi gritando esta vez. Deku, mírame, maldito nerd, no tienes que decirme qué te preocupa. ¿Entendido? Katsuki habló con más calma que antes y captó la atención de Izuku. Pero necesitas calmarte, carajo. Intenta respirar conmigo, le ordena mientras pone la mano de Izuku sobre su pecho. Dentro y fuera, vale. Al menos puedes hacer eso, ¿no? La forma en que Izuku se estremeció no pasó desapercibida para el otro cuando agarró su muñeca y la colocó sobre su pecho para mostrarle cómo respirar regularmente nuevamente. Pero las manos del rubio sobre su pecho, demostrando su respiración, ajustándolo al ritmo constante del pulso de otro, no eran distantes. Eran insistentes, adentro y afuera, adentro y afuera. Imitaba el movimiento porque tenía que hacerlo, porque el mundo insistía en continuar incluso cuando querías detenerlo. El gesto era casi íntimo en su cotidianidad. Se atragantó al intentar respirar hondo. El reflejo fue desagradable y humillante. La reacción de Katsuki fue instantánea, funcional, un cubo de basura vaciado, una mano sujetando el flequillo, la habitación reorganizada en emergencia. El vómito seguía llegando, moreno y áspero, y luego nada, dejando el aire con un silencio extraño y limpio, como el de una tormenta. Agua, dijo Katsuki, como si diera una orden. Se la trajo y sostuvo el vaso hasta que Izuku bebió. El agua fría fue un pequeño y cortante alivio. Lo conectó con los pies en la tierra, líquido, peso, la atracción de algo común a través del cuerpo. Cuando su respiración se estabilizó, sintió que una fatiga cavernosa se extendía por su cuerpo. El mundo se aligeró y lo abrumó de golpe. Cargó con la punzada de la vergüenza como si fuera otra herida. Intentó ponerse de pie de nuevo, porque el orgullo es un motor pequeño e implacable, y quería demostrarse a sí mismo que aún podía. Entonces la oscuridad lo tomó, y esta vez él se dejó llevar. Recordaba, fragmentado, el golpeteo en el suelo, el sabor a acero, cómo su cuerpo se movía como una marioneta con los hilos cortados. La memoria, en el trauma, nunca es una línea temporal limpia. Es una mancha de imágenes, una superposición de sensaciones, el calor abrasador de un cráneo al romperse, la voz de su padre como un animal, la sensación de ser demasiado pequeño en un espacio que exigía cosas grandes, el encogimiento de hombros que pretendía descartar la posibilidad del dolor. Esas imágenes llenaban el borde de su conciencia mientras se hundía. Katsuki lo vio quedarse dormido. No entendía todas las partes. Probablemente nunca lo haría. Había partes de Izuku que eran el dolor de otros y partes que eran fracasos personales. Katsuki no pidió permiso para preocuparse. Se apropió de ello de todos modos, como quien roba una manta en medio de una tormenta y se calienta con ella como si tuviera derecho. Cuando la respiración de Izuku se volvió lenta y frágil, Katsuki murmuró en voz baja, jodidamente genial.
Era una maldición y una bendición, un pacto entre dos personas que habían sido endurecidas por el mismo mundo estúpido pero en direcciones diferentes. No hubo palabras suaves, ni disculpas por las noches en que la violencia había sido el tema más sonoro de sus vidas. Solo las pequeñas cosas prácticas que hacían que una situación fuera superable. Un vaso de agua, una mano que sujetaba una cadera, alguien que se negaba a irse. Katsuki observó con alivio cómo Izuku dormía bajo la luz tenue de su habitación. El gris de las cortinas caras, el zumbido de un viento lejano, la pequeña e inevitable realidad de alguien que se quedaba cuando otros se iban. El sueño, cuando lo encontraba, no era tranquilo. Pero Katsuki no lo sabía. El rubio se levantó, dudando en separarse de su mirada mientras se pasaba la mano por el pelo, frustrado. Su preocupación se vio atenuada por el alivio de haber calmado a Izuku, pero la escena se repetía en su mente. Un suspiro escapó de sus labios y agarró el vaso de agua vacío, miró a Izuku una última vez antes de salir de la habitación. Simplemente jodidamente genial.